Buenas tardes, estudiantes, buenas tardes, maestras. Hoy una vez más vamos a estudiar la Biblia y el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Jueces, ¿sí? Y por favor, antes de iniciar, quisiera que empecemos en oración. Inclinemos ahí nuestros rostros, vamos a orar. Señor y Dios bueno, Padre bueno, una vez más hoy nos acercamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por nuestra vida, dándote gracias, Señor, porque nos reúnes una vez más para poder estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, en este tiempo que tú puedas ayudarnos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra y a nosotros, Señor, asimilar tu palabra y poner en obra todo lo que aprendemos. Guíanos, Señor, a hacer el bien. Guíanos, Señor, a glorificar tu nombre con todo lo que hacemos y no apartarnos de tu palabra. Te ruego también por mí, Señor, en este tiempo para que tú puedas ayudarme a mí a exponer tu palabra fielmente, que no sea yo, Señor, sino más bien tu Espíritu Santo tocando a las personas que oyen tu palabra. Guíanos en este tiempo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a compartirles mi pantalla. Entonces, el título que le puse a la exposición de hoy es La búsqueda infructuosa de Israel a Dios. La búsqueda infructuosa de Israel a Dios. Eso basado en Jueces, capítulo 2, versos 11 al 14 y 16 al 19. Hasta el momento habíamos visto cómo el pueblo de Israel fue conducido por Josué del desierto en el que se encontraban a la tierra prometida. Ellos pasaron por el río Jordán y llegaron a la tierra de Canaán. El Señor estaba con el pueblo de Israel. Ellos eran guiados por Dios. El Señor luchaba sus batallas, luchaba por ellos. Y el pueblo de Israel conquistó así algunas tierras en Canaán. Y finalmente Josué va a repartir las tierras que ha conquistado a las 12 tribus de Israel. Pero Dios había dado una advertencia a su pueblo. Dios había dicho al pueblo de Israel que si ellos son fieles a los mandamientos de Dios que Moisés les había dado en los primeros 5 libros, ellos tendrían vida y bendición en aquella tierra. Pero si ellos son infieles a los mandamientos de Dios, vendría justicia divina y ellos serían exiliados. El pueblo de Israel entonces tenía una advertencia de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó después? ¿Qué hicieron ellos? Y justamente eso vamos a verlo en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 2, versos 11 al 14 y versos 16 al 19. Nos dice así. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así.
Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Podemos ver en este pasaje ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel a la advertencia de Dios? La respuesta del pueblo de Israel a la advertencia de Dios fue que fue con infidelidad, ¿sí? La advertencia de Dios que Dios les había dado por medio de Josué, ellos respondieron con infidelidad. Ellos se apartaron de Dios y adoraron a dioses extraños de las tierras paganas de alrededor. Ellos desobedecieron a Dios, no obedecieron las leyes que Dios les había dejado, no obedecieron la palabra de su Dios, sino que respondieron con infidelidad, adorando a dioses paganos. No que esos dioses existan, sino más bien que hicieron idolatría. La actitud de Israel provocó entonces a ira a Jehová, y Dios cumplió lo que les había dicho en aquella amenaza. Ellos recibían la justicia divina y Dios permitía que ellos sean vencidos en guerra y eran exiliados de su tierra por su idolatría. Pero fíjense lo que nos dice el verso 15, Jueces 2:15. La mano de Dios estaba contra Israel por causa de su desobediencia. Y el verso 15 nos dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, y tuvieron gran aflicción. De manera que el pueblo de Israel tenía gran aflicción por su desobediencia, pero ellos tenían un duro corazón. Y tal vez pudiéramos preguntarnos el día de hoy, ¿por qué el Dios de Israel permitía que su pueblo padezca? ¿Por qué el pueblo de Israel sufría si Dios estaba con ellos? Y la razón siempre es la misma. En aquel tiempo con el pueblo de Israel y en nuestros tiempos hoy. La razón por la que sufre un pueblo es siempre el mismo, la rebelión contra su Dios. La rebelión contra su Dios. Apartarse de sus mandamientos y buscar de esa forma el juicio de Dios sobre ellos. En aquel tiempo el pueblo de Israel se apartó de su Dios, adorando a dioses extraños. En nuestros tiempos, de la misma forma, la gente se aparta de Dios, se rebela contra Dios, se aparta de sus mandamientos y de esta forma buscan el juicio de Dios sobre ellos. Entonces el juicio de Dios había llegado sobre Israel. El juicio de Dios en esta ocasión era contra su mismo pueblo por causa de su desobediencia a Dios. ¿Será este entonces el final de su pueblo Israel? ¿Aquí terminará el pueblo de Israel? Vemos pues que no es así, sino más bien Dios es movido a misericordia a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel. Y Dios en su misericordia levantó jueces
que los librasen de la mano de los que les despojaron, que les librase de la mano de aquellos que los oprimían. Pero dice la Biblia en el verso 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. La dureza del corazón del pueblo de Israel era tanto que incluso cuando Dios por misericordia les levantaba jueces, no obedecían. Ellos seguían haciendo idolatría y ellos adoraban a dioses ajenos. Pero Dios, fiel a su pacto con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, levantaba jueces y estaba con los jueces y los libraba de la mano de los enemigos y era movido a misericordia por causa del gemido del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por causa de su dureza, era exiliado, era entregado en guerra a los pueblos de alrededor y era oprimido el pueblo de Israel. Y Dios era movido a misericordia por causa del gemido de ellos. Ellos en un momento se arrepentían. En un momento ellos gemían a Dios, oraban a Dios. Israel levantaba su oración a Dios por un momento. Dios, movido a misericordia, levantaba jueces y los libraba al momento. Les libraba en el tiempo de los jueces. Sin embargo, cuando el juez que Dios había levantado moría, ellos se corrompían más. Fíjense lo que dice el verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Este era en aquel tiempo el ciclo de pecado de Israel en el tiempo de los jueces. El siglo de pecado en el tiempo de los jueces. En un principio Israel se apartaba de Dios, adoraban a dioses ajenos y caían en pecado. Entonces Dios permitía que sus opresores los derrotaran. Entonces Israel caía en una gran opresión. Después de ello Israel se arrepentía ante Dios y Dios era movido a misericordia, librándoles de aquella opresión. Y cuando Dios les libraba de aquella opresión, traía un momento de paz. Sin embargo, nuevamente, como dice este verso 19, cuando el juez moría, ellos se corrompían más que sus padres. Y cada vez el pueblo de Israel era más y más corrupto. Cada vez el pueblo de Israel se apartaba más que sus antepasados de Dios, más que sus padres de Dios, siguiendo a dioses ajenos y sirviendo a dioses ajenos. Así ellos no se apartaron de sus caminos, de su obstinado camino. No se apartaron de su pecado. Y este siglo siguió durante el tiempo de muchos jueces. Pero había esperanza en Israel, porque el Dios de Israel era fiel y fiel a sus pactos ante sus antepasados. Dios les va a dar una esperanza a pesar de su obstinado camino. Dice en Jueces 17, verso 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este pasaje, Dios pone la esperanza sobre Israel. Y Dios dice, en aquellos días no había rey en Israel, mencionando así Dios que Israel necesitaba un rey. Dios pone la esperanza del pueblo de Israel en las manos de un rey. Por más que Dios levantase jueces, ellos no obedecían y su duro corazón hacía que se apartasen de Dios. Y dice Dios en Jueces 17:6
que solamente por medio de un rey, Israel se volvería a su Dios. Solamente un rey sería una esperanza para el pueblo de Israel. Veamos pues qué va a suceder posteriormente con ellos. Dios les levantará un rey que pudiera salvar al pueblo de Israel. Veamos en estos pasajes cómo el pueblo de Israel puede reflejar nuestras vidas en la actualidad, el mundo entero en la actualidad. En aquel tiempo, Dios estaba con Israel. Dios les había dado victoria a Israel. Sin embargo, ellos se corrompieron siguiendo a dioses falsos. En nuestros tiempos, esto no es diferente. Dios nos ha dejado sus embajadores, pastores y muchos predicadores. Y el pueblo de Dios, el pueblo se aparta de su Dios como en aquel tiempo. Hacen idolatría, confían en otras cosas y no en Dios. En nuestros tiempos, al igual que en aquel tiempo en Israel, se apartan del camino de Dios, pues ya no obedecen los mandatos de Dios. Al contrario, el mundo sigue sus propios caminos, aprobando leyes humanas en contra de Dios, que van en contra de la ley de Dios. Leyes, por ejemplo, como la ideología de género, o leyes, por ejemplo, contra el aborto, o muchas otras leyes que van en contra de la ley de Dios. Pero Dios aún es movido a misericordia, y como en aquel tiempo, Dios nos levanta personas que puedan predicar fielmente. Aunque muchas iglesias o llamadas iglesias se han corrompido, Dios levanta personas fieles, pero aún así su pueblo no ha obedecido. Y aunque en este tiempo nosotros ya tenemos un rey que es Jesucristo nuestro Señor, pues aún así su pueblo sigue apartándose, sigue sus pecados, así como en aquel tiempo Israel seguía sus propios caminos pecando contra Dios. Hoy la gente sigue sus propios caminos, siguiendo sus propios deseos de su naturaleza pecaminosa, pecando contra Dios, fallando contra Dios. Pero fíjense lo que dice el Salmos 81, 13 al 15. Dice Dios: oh, si mi pueblo, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecían a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. La pregunta para nosotros es si nosotros vamos a hacer lo mismo que aquel pueblo de Israel, si nosotros vamos a seguir nuestros propios caminos, apartándonos de la ley de Dios y desobedeciendo completamente a Dios, o nosotros nos vamos a acercar a Dios y vamos a oír a Dios, pues el llamado es el mismo. La palabra de Dios sigue diciéndonos lo mismo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Hoy nosotros, como el pueblo de Dios, su iglesia, ¿oiremos la voz de Dios? ¿Andaremos en los caminos de Dios? Si eso sucede, entonces ciertamente Dios nos llevará a la tierra prometida y nosotros nos volveremos a los caminos de Dios y Él será nuestro Dios para siempre y nosotros estaremos con nuestro Dios para siempre. Pero si nosotros nos apartamos del camino de Dios,
Si nosotros seguimos nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos pecaminosos, seguramente seremos como este pueblo de Israel, haciendo oídos sordos a los mandamientos de Dios, y Dios traerá juicio sobre nosotros. Y nosotros seremos apartados, exiliados de la casa de Dios, y seremos llevados al infierno de fuego, donde hay juicio de Dios eternamente. Les ruego y les hago llamado en este tiempo que nosotros volvamos nuestros oídos a Dios para que podamos escuchar a Dios y nuestro tiempo con Dios sea eterno, para que Él pueda librarnos de nuestros enemigos que hoy luchamos en este mundo, librarnos de la mano de Satanás, librarnos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, y así nosotros podamos acercarnos a Dios y Dios pueda llevarnos con Él para que vivamos y habitamos con Él para siempre. Arrepintámonos de nuestros pecados y volvamos a Dios. Vamos a terminar, inclinemos nuestros rostros, por favor, y vamos a orar. Señor y Dios nuestro, eterno y soberano Rey, te damos gracias en este tiempo por tu palabra expuesta, pues hemos conocido, Señor, que tus caminos son fieles. Y hemos conocido, Señor, cuál fue la historia de Israel en aquel tiempo que se apartó de tus mandamientos y cuáles fueron sus consecuencias, cómo ellos fueron exiliados y oprimidos por sus enemigos. Te rogamos, Señor, que en este tiempo nos ayudes a nosotros a no correr el mismo destino que ellos, a no apartarnos de tus caminos, como en aquel tiempo Israel lo hizo. Permítenos, Señor, a nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y seguir tus caminos, cumpliendo fielmente tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, cada vez más a ser semejantes a ti, que cumpliste perfectamente la ley. Ayúdanos a nosotros a cumplir tus mandamientos y a no apartarnos del camino de nuestro Dios y a no adorar otros dioses, haciendo idolatría en este tiempo. Te rogamos, Señor, que en nuestros corazones habites tú como nuestro Señor y Rey, y que nosotros podamos obedecer tu palabra. Nosotros podamos inclinarnos a oír tu palabra y obedecerla. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a nosotros, porque ciertamente no estamos lejos de apartarnos de tu camino, pues permanece en nosotros una naturaleza pecaminosa y fácilmente podemos caer y apartarnos de tus caminos, pero ayúdanos, Señor, a no apartarnos de tus caminos y que tu palabra siempre esté delante de nosotros de día y de noche, que nosotros podamos meditar en tu palabra escrita que tenemos en la Biblia de día y de noche. Guíanos, Señor, a nosotros para que nosotros podamos habitar contigo un día y para siempre, junto a ti. Y no seamos nosotros de aquellos que recibirán el juicio de parte de Dios. Te rogamos, Señor, que tú puedas ayudarnos en este tiempo y tengas cuidado de nosotros, que tú puedas preservarnos en todo momento para glorificar tu nombre y también tengas cuidado de nosotros para que ningún mal nos acontezca. Y si algún mal nos acontece, Señor, sopórtanos tú en tu mano y siempre estemos delante de ti. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. Amén.